Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le contestó: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes, queridos hermanos. Iniciamos hoy en la primera lectura y hasta el jueves la lectura del libro de los Jueces. Va a ser el último de la serie de los libros del Antiguo Testamento que hemos ido leyendo durante 9 semanas, a partir del Génesis y la historia de Abraham, para pasar desde el próximo lunes al Nuevo Testamento. El libro de los Jueces nos cuenta la historia desde la muerte de Josué, cuando ya se estaba completando la entrada en la tierra de Canaán, hasta que unos 2 siglos más tarde se estableció la monarquía con Saúl, que es el primer rey de Israel. Más o menos hablamos del año 1200 al año 1000 a.C. Un periodo difícil, porque la instalación de las 12 tribus en esta nueva tierra, aunque fuera la tierra prometida a Abraham, no fue nada fácil. Los pueblos allí residentes no aceptaban de buen agrado a los nuevos vecinos. Además, los israelitas se habían acostumbrado a una vida nómada por el desierto y les costaba adaptarse a una cultura más sedentaria y agrícola. Dios guió a su pueblo durante 2 siglos suscitando a jueces, es decir, personas carismáticas que les ayudaban a defenderse del continuo acoso de los enemigos y que transmitían la voluntad de Dios. No leeremos a todos los jueces, solo 2 de ellos, Gedeón y Jefté. Y la página de hoy nos dice más o menos el esquema de esta historia que se repite más poéticamente en el Salmo. El pueblo peca contra Dios, cae en la idolatría, lo tientan los dioses de los pueblos cananeos, por eso se van detrás de esos dioses falsos, irritan al Señor, viene el castigo medicinal de Dios, luego el pueblo recapacita, se arrepiente y se dirige a Dios para pedir perdón y ayuda. Y por supuesto, Dios, que tiene un corazón lleno de misericordia y de amor, escucha siempre los gritos de su pueblo y hace surgir a estos jueces que van librando al pueblo de los salteadores. Con esto pareciera que la cosa se remediaba, pero el mismo libro nos anuncia que ni a los jueces hacían caso, sino que al cabo de un poco de tiempo, en cuanto moría el juez, volvían a las andadas, recaían y se portaban peor que sus padres. Por eso el esquema que hemos mencionado: el pueblo peca, el castigo de Dios, el pueblo recapacita, pide perdón y Dios perdona. La historia se sigue repitiendo hoy. La humanidad no aprende y nosotros tampoco. En la vida de la Iglesia hemos pasado periodos difíciles de adaptación a los cambios culturales y muchas veces hemos necesitado correcciones posteriores. En nuestra vida personal también se dan altibajos notorios. Adorar a otros dioses no se refiere solo a un culto litúrgico de fiestas y sacrificios. Es también imitar las costumbres paganas. Es mancharse con acciones y prostituirse con maldades, como dice el Salmo. Somos débiles y volvemos a las andadas, aun cuando a veces digamos: propongo firmemente con tu gracia no volver a pecar. No hemos salido del confesionario y ya estamos criticando, ya estamos cayendo otra vez en el pecado.
Por eso, debemos hacer un alto en el camino y recapacitar si de verdad nuestro propósito de enmienda cada vez que buscamos la reconciliación, por ejemplo, es un acto de humildad con el que tratamos, con la ayuda de Dios, de mejorar para no volver a los mismos de siempre, como dicen algunos cuando buscan el sacramento de la penitencia. Aprendamos de la historia del pueblo de Israel, viendo nuestra propia historia, y no dejemos nunca de confiar en que Dios cuida de cada uno de nosotros. El texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 19 nos presenta hoy la escena de un joven que se acerca porque quiere ser perfecto y se ha convertido de alguna manera en el prototipo de la llamada vocacional a una vida de seguimiento más cercano de Jesús. El joven estaba bien dispuesto, no se conformaba con lo común, buscaba un sentido más profundo para su vida. Ya cumplía los mandamientos, Jesús se los recuerda. Pero cuando oyó la respuesta de Jesús sobre lo que le falta, vende, dalo a los pobres, vente conmigo, se asustó y no se atrevió a dar el paso. Se marchó triste, era rico. Muchos cristianos no se conforman hoy con cumplir los mandamientos, gracias a Dios. Quieren un ritmo de vida más significativo y generoso. Y en efecto Jesús nos ha propuesto un estilo de vida más exigente. Y también a nosotros nos lo dice: vende lo que tienes, sígueme. Que no se trata de quedarnos en la miseria. Se trata de no apegarnos a los bienes materiales. Se trata de entender que somos administradores, que si hoy tenemos y podemos disfrutar, no podemos desperdiciar. Debemos pensar en los que menos tienen y colaborar con ellos, porque a veces pareciera que vivimos únicamente pensando en nuestro estómago, o en nuestra moda, o en la tecnología, o en lo que queremos, y nos olvidamos que hay algunos que a veces no tienen ni para comer. Jesús no siempre tuvo éxito a la hora de llamar a sus seguidores. Sucede todavía hoy. ¿Cuántos prefieren seguir una carrera, una profesión, pensar en un salario, a dejarlo todo e irse detrás de Jesús, como tratamos de hacerlo religiosos, religiosas, sacerdotes? Y no es que vivimos en la miseria, al contrario, a veces hasta tenemos más de lo que necesitamos, porque Dios, a través de su pueblo, es generoso. Pero igualmente llegamos a una parroquia donde podemos estar establemente bien, en lo económico, en lo pastoral, y otras veces nos tocan parroquias con limitaciones, donde a veces no alcanza ni para el estipendio que se le debe dar al sacerdote, o de ese estipendio se deben sacar para cosas que urgen en la comunidad. Algunos, como Pedro y los demás apóstoles, lo dejaron todo. Otros simplemente piensan que el precio es excesivo, igual que hoy. No, la vocación sacerdotal no me llama la atención, mucho sacrificio, está uno solo, no se gana bien. Bueno, porque se está pensando en términos económicos y se nos olvida en este premio de vida eterna, que, como decía el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, en el 2º volumen, vida eterna no significa solamente la vida después de la muerte. Vida eterna significa la vida misma, la vida verdadera, la que puede ser vivida también en este tiempo y que después ya no puede ser rebatida por la muerte física. Esto es lo que realmente interesa, abrazar ya desde ahora esa vida, que es la vida que nadie puede destruir. Dejémonos seducir también por el Señor. No nos apeguemos a las cosas ni a los bienes de este mundo. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.